Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio poder venir a ustedes a través de este video con el propósito de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un estudio muy importante para todos nosotros. Se trata de una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Es un tema muy conocido por muchos de ustedes. Sin embargo, queremos mirar algunos versículos que a lo mejor no los hemos considerado como deberíamos, y habla de una verdad muy interesante, muy importante para nosotros. Pero antes de iniciar nuestro estudio, como siempre, quiero leer un pensamiento para orar y buscar la bendición de Dios. Este pensamiento lo encontramos en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 8, que dice: en la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenas, con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. La Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. En realidad, hermanos, esta es una referencia muy importante para nosotros, porque nos muestra que Dios, al compartir las verdades, usó cosas naturales, usó la naturaleza para revelar cosas celestiales. Y Él quería que la gente pudiera recibir la verdad por cosas que estaban alrededor del ser humano. En este caso, usó la naturaleza. Dice la referencia, dice: Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Entonces aquí vemos, hermanos, que esta referencia nos muestra la razón que Dios usó parábolas para ilustrar verdades celestiales por las cosas que encontramos en esta vida, por las cosas de la naturaleza. En este caso, la parábola que vamos a estudiar es la parábola del trigo y la cizaña. Una parábola que la gente del tiempo de Cristo estaba familiarizada, sabían el concepto, sabían la verdad, sabían que la vida del campo. Entonces era una verdad que ellos podían reconocer y poder ver esa lección. Entonces, en esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar esta parábola, pero antes de empezar, vamos a buscar la bendición y la presencia del Espíritu Santo. Los invito a que me acompañen a postrarnos de rodillas para buscar la bendición de Dios. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, y te suplico que nos bendigas, que ilumines nuestras mentes con tu Santo Espíritu. Te pido por cada persona que va a ver este video, que tú ilumines su mente, que puedas tocar su corazón y que lo puedas ayudar a entender los principios inspirados de tu palabra y que podamos recibirla en nuestro corazón. Acompáñanos y guía nuestras mentes a través de tu Santo Espíritu, pues te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Nuestro estudio se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 24 al 30 y después vamos a leer el versículo 36 al versículo 40. Ok, dice el versículo 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, aquí tenemos, hermanos, la parábola del trigo y la cizaña, una parábola muy conocida. Ahora queremos leer los versículos del 36 al 40, donde Cristo mismo explica el significado de la parábola. Y queremos especialmente enfocarnos en el versículo 39 y 40, porque estos son dos versículos que debemos de entenderlos claramente. Posiblemente en este estudio vamos a ver que hay un concepto equivocado en cuanto al versículo 39 y 40 y queremos entenderlo claramente. Entonces el versículo 36 al 40 dice esto: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces aquí tenemos, hermanos, la explicación que Jesús le da a la parábola, que básicamente nosotros entendemos, ¿verdad? Y es una parábola muy clara, que sabemos que el que sembró la buena semilla es Cristo. Dice que aquí el campo es el mundo, versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces estamos hablando de una parábola que está hablando de buenos y de malos. Los buenos son representados por el trigo y las cizañas son representados por los malos. El enemigo sabemos muy bien que representa al enemigo, que es el diablo. Y el versículo 39 y 40, donde dice: el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Esa frase tenemos que entenderla claramente. Él dice: la siega es el fin del siglo. 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Como les mencioné, hermanos, esos dos versículos tenemos que entenderlos bien, especialmente esa frase que dice: la siega es el fin del siglo. Así será en el fin de este siglo. Entonces queremos saber en realidad qué significa todo eso. Bueno, vamos a ver, hermanos, que en la parábola, esta parábola está hablando del trigo y la cizaña. Y vamos a ver que hay tres periodos
que básicamente abarcan toda esta parábola. El tiempo en el cual se siembra la semilla, el tiempo cuando el enemigo siembra la cizaña y en el cual el trigo y la cizaña están creciendo. Esa es la etapa número 2. Primero se siembra la semilla, etapa número 1. Después viene el crecimiento, la etapa número 2, en el cual el trigo y la cizaña van creciendo juntos. Y finalmente tenemos la última etapa, la tercera etapa, que viene siendo el periodo de la cosecha. ¿Okay? Entonces, esta parábola podemos dividirla en 3 periodos. Primer periodo es cuando se siembra la semilla. Segundo periodo es cuando están creciendo el trigo y la cizaña. Y el tercer periodo es la cosecha. ¿Okay? Primeramente queremos saber el tiempo cuando se empezó a sembrar la semilla. Para eso vamos a buscar Mateo 4:17. Mateo 4:17 nos dice esto. Dice, está hablando aquí en Mateo 4:17, vamos a ver, hermanos, que cuando Cristo fue bautizado, y después que fue bautizado, es el tiempo cuando entonces Él empezó a sembrar la semilla. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí tenemos, hermanos, el tiempo cuando Cristo empezó a sembrar la semilla. Ahora, tengan esto en mente también. Esta parábola del trigo y la cizaña cubre el periodo del Nuevo Testamento. Básicamente empieza con Cristo cuando Él empezó a sembrar la semilla, cuando Él empezó a predicar, cuando Él empezó a anunciar el reino, cuando Él empezó a liberar, ¿verdad?, la humanidad del pecado. Entonces es cuando Él empezó a sembrar la buena semilla, la simiente. Y continúa con la etapa de Cristo cuando Él, ¿verdad?, enseñó, sembró la buena semilla. Después vamos a ver que continúa cuando Él, ¿verdad?, fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo. Y entonces ahorita vamos a ver que estamos viviendo en el periodo en el cual el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y vamos a llegar a la etapa final que viene siendo la cosecha. Entonces aquí en la parábola nos dice que el Hijo del Hombre fue el que sembró la buena semilla, que vimos que es Cristo cuando Él empezó a predicar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después que Él sembró la buena semilla y después que Cristo ascendió al cielo, resucitó y ascendió al cielo? ¿Qué pasó? Bueno, si vamos al libro de Marcos, capítulo 13, esta es otra parábola muy conocida. Marcos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 34 al 37 que dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces aquí tenemos, hermanos, una parábola también que nos muestra que después que Cristo ascendió y fue al cielo, dice que dejó a los porteros, dejó a sus ministros, a los dirigentes encargados de la viña, encargados de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Aquí en la parábola vimos de que los porteros se durmieron. Y fue entonces cuando el enemigo vino y empezó a sembrar la cizaña entre el trigo. Entonces vamos a ver, hermanos, esto es muy interesante y muy importante porque Dios dejó a los porteros, dejó a los dirigentes de su iglesia como encargados de esa viña. Pero ¿qué pasó, verdad? Pasó el tiempo,
Vino el enemigo mientras los porteros, los dirigentes estaban durmiendo, y entonces el enemigo empezó a sembrar la cizaña. Y vamos a ver, les voy a leer esta referencia. Esta referencia la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Y les voy a leer la página 302 y 303. Ahora, esta referencia es una amonestación dura, es una amonestación muy fuerte a los ministros. ¿Por qué? Porque en esta parábola vemos que los porteros o los ministros, ¿verdad? En vez de estar despiertos y proteger a la iglesia, proteger a la viña, pues llegó un tiempo en que se durmieron. Y mientras se durmieron es cuando vino el enemigo y empezó a sembrar la cizaña. Entonces es una referencia fuerte, es una referencia dura que habla contra los ministros. No todos, ¿verdad? Sabemos de que hay ministros fieles, hay ministros justos que están haciendo la obra de Dios. Sin embargo, en la mayoría de los casos vemos que esto se lleva a cabo. Es Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 302 y la página 303. Dice, algunos ministros están dormidos y los hermanos también están dormidos, pero Satanás está bien despierto. Hay poco sacrificio en favor de Dios y la verdad. Los ministros deben dar el ejemplo. En sus labores deberían mostrar que consideran las cosas eternas de valor infinito y las cosas terrenas como nada en comparación. Hay ministros que están predicando la verdad presente que deben convertirse. Sus entendimientos deben vigorizarse, sus corazones se tienen que purificar, sus afectos deben girar en torno de Dios. Deberían presentar la verdad de manera que despierte el intelecto para que puedan apreciar su excelencia, su pureza y su carácter sagrado. Para hacerlo deberían mantener delante de la mente temas de carácter elevado que ejerzan una influencia purificadora, revitalizadora y exaltada sobre la inteligencia. El fuego purificador de la verdad debería arder sobre el altar de sus corazones para darle buena influencia y carácter a sus vidas. Entonces no importa dónde vayan, en medio de las tinieblas y las sombras, iluminarán a los que están en la oscuridad con la luz que mora en ellos y que irradia a su alrededor. En la página 303 dice, la última parte, los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Hermanos, verdaderamente esta es una referencia muy solemne, es una referencia triste, pero es una realidad, hermanos, y lo podemos ver aquí en esta parábola del trigo y la cizaña. Dice que algunos ministros están dormidos y los hermanos también están dormidos, pero Satanás está bien despierto. Y en la página 303 dice predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. ¿Por qué la hermana White, por qué la inspiración aquí está diciendo que hay predicadores dormidos que están predicando a una congregación dormida? Hermanos, porque lamentablemente como pueblo nos hemos dormido, como pueblo nos hemos desviado del camino que Dios nos ha puesto. Aquí en lo que hemos leído aquí en Marcos dice que Dios nos dice que velemos y estemos despiertos constantemente. Es nuestra única seguridad. Aquí en esta parábola vemos que cuando los hombres, los porteros, los dirigentes, los ministros se durmieron, es cuando Satanás aprovechó y empezó a sembrar la cizaña. Y acuérdense esto, hermanos, esta parábola empezó con el tiempo de Cristo. Empezó con Cristo mismo cuando Él empezó a sembrar la semilla después de su bautismo.
Después de su bautismo, él empezó a predicar, a enseñar y a preparar a los discípulos y a preparar a los obreros, ¿verdad? Con el mensaje. Después fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. Entonces, del tiempo que él ascendió al cielo hasta hoy en día, estamos viviendo en el periodo en el cual el trigo y la cizaña están creciendo juntos. ¿Ok? Y nos estamos acercando a lo que viene siendo al periodo de la cosecha, la última parte de esta parábola, de esta profecía. Entonces ahorita estamos viviendo en ese periodo del crecimiento entre el trigo y la cizaña. Y lamentablemente, como hemos visto, esta referencia nos muestra que hay ministros dormidos que están predicando a un pueblo dormido. Dice que hay ministros que están dormidos, hay hermanos que están dormidos, y dice que el diablo no está dormido. Por eso la Biblia nos amonesta vez tras vez tras vez que estemos velando en oración y que estemos despiertos. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como un león rugiente queriendo destruirnos. Ahora les voy a leer algunas referencias que tienen que ver con el periodo en que estamos viviendo. En el periodo en el cual el enemigo aún en este tiempo se está aprovechando y está sembrando la cizaña. Aún esa obra está continuando. Cuando no hay ministros fieles y que están dormidos, y cuando la congregación está dormida, el diablo todavía se aprovecha e introduce cizaña. ¿Ok? Les voy a leer algunas referencias que ilustran este hecho. Por ejemplo, les voy a leer esta referencia que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 46. Dice esto. Está hablando, el contexto está hablando del tiempo cuando Satanás estaba persiguiendo a la iglesia, cuando Satanás los estaba martirizando. Y después que el diablo miró que eso no le estaba dando buen resultado, lo que hizo es de que se introdujo dentro de la iglesia. Noten lo que dice. Dice, en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Aquí tenemos, hermanos, en esta referencia, Conflicto de los Siglos, la página 46, a una realidad muy triste, y nos muestra que el diablo, después de ver que no le dio buen resultado el hecho de que estaba persiguiendo a la iglesia y martirizó a miles de cristianos, entonces él se propuso con otro plan. Y dice la referencia, dice que implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, entonces decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Que del tiempo cuando se terminó el periodo de los mártires, es cuando el diablo entonces empezó a sembrar la cizaña, implantando su bandera en la iglesia. Es cuando vimos una realización de una iglesia apóstata, una iglesia mala o errónea, en el sentido de que el diablo empezó a introducir herejías, empezó a introducir enseñanzas falsas en la iglesia, y por lo tanto vemos que la iglesia empezó a decaer. Lo vemos en la edad oscura, en la edad media.
una mezcla del cristianismo con el paganismo. Entonces eso fue lo que se formó la iglesia popular. Ha continuado, hermanos, hasta la fecha. Hoy en día el diablo también está introduciendo la cizaña en la iglesia, está implantando la bandera en la iglesia, porque sabe que si causa que a través de esta cizaña, a través de personas no convertidas, usándolas como sus agentes, entonces dice la referencia que va a causar que se ofenda a Dios, ¿verdad? Por los pecados, por las iniquidades, por las prácticas, por todas las cosas que vemos en personas que no están completamente convertidas, que representan la cizaña. Ahora les voy a leer otra referencia. Esta referencia la encontramos en Testimonio para los Ministros, la página 46. Y la razón que estoy tomando mi tiempo en explicar esto, hermanos, es porque estamos viviendo en el periodo y en la etapa en el cual el trigo y la cizaña están creciendo. Ya vimos que Cristo fue el que sembró la buena semilla a través de la predicación, del mensaje, de lo que Dios estableció cuando Él vino y después que empezó a predicar después de su bautismo. Pero ahora estamos viviendo en el periodo en que el trigo y la cizaña están creciendo. Entonces estamos creciendo en la iglesia adventista. Y aún en las iglesias dominicales, en las iglesias protestantes, porque Dios tiene un pueblo allí, que va a llegar el tiempo en que los va a sacar de esas comunidades, aún allí hay trigo y cizaña. Pero en este caso estamos hablando de la iglesia adventista del séptimo día. En la iglesia adventista del séptimo día tenemos trigo y tenemos cizaña. Pero ¿qué pasa, hermanos? No sabemos quién es quién. Por eso estamos viviendo en el periodo en el que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Noten lo que dice esta referencia. Testimonio para los Ministros, la página 46. Dice esto. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Hermanos, esta referencia nos muestra lo que está pasando en la iglesia. Dice que mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a personas que no están convertidas. Entonces el mensaje que Dios trajo cuando Él empezó a sembrar la buena semilla, ¿verdad? Después de su bautismo, esa verdad, ese mensaje todavía está trabajando. Y por eso dice la referencia que Dios trae a personas que están convertidas a la verdad. Pero ¿qué pasa? También el enemigo está trayendo a personas que no están convertidas. Y por eso tenemos esa situación que hay buenos, traídos por Cristo mismo, por la verdad que Dios nos ha dado,
pero también tenemos a personas que no están convertidas, que son representados por la cizaña. Entonces estamos viviendo en una situación, hermanos, que estamos viviendo buenos y malos, trigo y cizaña en la iglesia. Unos son traídos por el Espíritu de Dios, unos son traídos por la verdad que Cristo les da y ellos la aceptan y son transformados y convertidos, pero otros son traídos por el enemigo. Personas que lamentablemente son bautizadas con sus hábitos pecaminosos, personas que no han sido transformados, sin embargo, ¿verdad? Los bautizan, vemos muchos bautismos en la iglesia y las personas no han sido transformadas y continúan con una vida pecaminosa. Entonces, ¿qué dice? Como dice la referencia, hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Dice sobre la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que en la iglesia hay dos influencias. Una influencia por las personas que son transformadas, que son traídas por Dios, ¿verdad? Y otra influencia que son presentada o traída por el diablo. Una influencia que quiere llevar a la iglesia a la corrupción y al pecado. Y por eso tenemos esta parábola, hermanos, que nos muestra el trigo y la cizaña están creciendo juntos en la iglesia hasta el tiempo de la cosecha. Ok, otra referencia la podemos encontrar en Ezequiel capítulo 44, versículos 6 y 7, que nos dice esto. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Entonces aquí, hermanos, estamos mirando que Dios está diciendo, basta ya. Dice, basta ya de traer personas que no están convertidas a mi templo, a la iglesia. ¿Y qué sucede, hermanos? Lamentablemente en muchos de los casos, ¿verdad? Se continúa esta práctica de traer personas que no están convertidas. Aquí en Ezequiel Dios está diciendo, basta ya. No traigan a personas que no están convertidas. No traigan, porque ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede es de que a las personas cuando no están convertidas o cuando no han tenido un encuentro con el Señor, usualmente vienen con hábitos malos, con tendencias y prácticas pecaminosas, con prácticas mundanas, y eso empieza a contaminar a la iglesia, empieza a contaminar el templo de Dios, tal como lo dice Ezequiel 44. Por eso el Señor está descontento, no está feliz que esto se esté llevando a cabo en la iglesia, de que se esté trayendo personas que no están completamente convertidas. Ahora, la obra misionera, lamentablemente a veces la obra misionera no se hace como Dios lo ha indicado que se tiene que hacer. En la obra misionera, hermanos, cuando Dios, si ustedes notan, es algo muy interesante, en Mateo capítulo 10, ustedes lo pueden leer en su tiempo, la primera vez que Cristo envió a los discípulos no fue al mundo. La primera vez que Dios los envió, que Cristo los envió a los discípulos, fue a que buscaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 10. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había una obra especial que se tenía que hacer en el pueblo, entre los creyentes, entre los judíos. Después que Él mandó a los discípulos y empezaron a hacer esa obra y Cristo estuvo con sus discípulos y anduvo predicando entre los judíos, ¿verdad? Después de esa obra, después que Él estuvo haciendo esa obra y antes de ascender al cielo, es cuando les da la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28,
donde entonces les dice a los discípulos, ahora sí vayan a todo el mundo y prediquen este evangelio. Pero noten allí muy interesante que en Mateo 28, él usa estas frases que son muy importantes y que yo pienso que a veces no las consideramos correctamente. Allí en Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Cristo la segunda vez, ¿verdad?, cuando ya los manda a que prediquen el evangelio a todo el mundo, Él les dejó como una orden que les enseñaran a que guarden todas las cosas y que hicieran discípulos. En otras palabras, hermanos, la obra misionera, el Señor nos ha indicado la manera correcta que debemos de hacer. Y el hecho de que la iglesia está representada como la iglesia de la Odisea, hay una obra muy grande que se tiene que hacer primeramente en la iglesia, que está representada por la manera que Cristo envía a los discípulos primeramente a que buscaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una obra muy grande allí porque hay muchos en la iglesia que están en tinieblas o están perdidos. Entonces Dios quiere que se haga una obra allí. Allí tenemos la obra de la reforma y el reavivamiento. La gran necesidad de la iglesia es que se lleve a cabo una reforma y un reavivamiento. Después que se haga esa obra en la iglesia, entonces Dios envía. Vamos a ver que Dios va a enviar a sus hijos a que prediquen el evangelio a todo el mundo con el poder y con la fuerza que Dios nos da. Pero les digo esto, hermanos, para que nosotros tengamos en mente esto, de que es nuestra obligación vivir como cristianos. Es nuestra obligación representar a Cristo en el hogar, en la iglesia y en el mundo, en el trabajo, en lugares públicos, por donde sea que estemos. Y van a haber ocasiones que vamos a poder compartir la fe que hay en nosotros. Va a haber oportunidades que vamos a poder compartir el amor de Dios, los principios de la Biblia, el conocimiento que Dios nos ha dado. Y si hay personas que quieren estudiar o que se interesan en estudiar la palabra de Dios, entonces es nuestra obligación de seguir los principios que están en la Biblia. En este caso, si vamos a iniciar estudios bíblicos con personas del mundo o personas que en nuestras relaciones diarias se interesan y quieren estudiar, tenemos que seguir lo que dice la Biblia y tenemos que enseñarles a que guarden todo, enseñarles todo el mensaje y hacer discípulos. El problema que se ha visto, hermanos, por lo menos lo que yo he visto, es de que a veces se hace la obra misionera, pero no se hace de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Simplemente se les da unos cuantos estudios y básicamente se les insta o se les urge a que se bauticen, sin enseñarles todas las cosas, de tal manera que los hermanos no están preparados. Muchos de ellos son bautizados, pero ¿qué pasa? No entienden la doctrina, no saben del espíritu de la profecía, no saben de la ley de Dios, no saben muchas cosas que son esenciales que sepan. Y lo que pasa, se cumple lo que estamos mirando aquí en Mateo capítulo 13, de que el diablo introduce a la cizaña personas que no están convertidas, ¿verdad? Se traen a la iglesia. ¿Y qué pasa? La iglesia se está contaminando más y más y más. La Biblia ahí dice, la palabra de Dios nos dice en Ezequiel 44, Dios no está contento. Por eso Él dice, basta ya, basta ya. ¿Por qué? Porque esta práctica se está llevando a cabo muy común. Se está llevando más y más de que se introducen personas que no están convertidas a la iglesia. ¿Y qué pasa? Contaminan a la iglesia y de ahí, vemos las prácticas del mundo, las tendencias pecaminosas, se publican pecados y eso debilita al pueblo de Dios. Por eso les digo, hermano, esta parábola es muy importante porque es una realidad triste de que estamos viviendo en un periodo en el cual tenemos el trigo
y la cizaña juntos. Y estamos creciendo juntos en la iglesia. Pero les digo esto, hermanos, para que nosotros estemos atentos y despiertos y no participemos de estas prácticas, sino más bien que nosotros podamos entender de que Dios tiene un plan para nosotros. Y si vamos a compartir el Evangelio, hermanos, si vamos a compartir el mensaje, hay que hacerlo como Dios nos ha mostrado, es enseñando a que guarden todas las cosas. No simplemente, ¿verdad?, la fe de Jesús y ya uno los saluda y los bautizan. Que Dios te ayude, hermano, y nosotros seguimos, ¿verdad?, haciendo la obra. No, hermanos, la Biblia dice que se les tiene que enseñar a que guarden todas las cosas. Quiere decir que tenemos que hacer discípulos, personas que estén bien convertidas, que entiendan lo que significa ser un cristiano, no un creyente o no una persona que profesa ser cristiano, sino más bien un discípulo, una persona que esté completamente convertida al Señor. Entonces les dejo esto en mente, hermanos, para que ustedes lo consideren. Estudien ahí las verdades en Mateo capítulo 10, compárenla con Mateo capítulo 28 y van a ver una gran diferencia ahí. Y las otras referencias también que les estoy dando. Entonces la pregunta surge, ¿cuándo van a ser separados el trigo y la cizaña? ¿Cuándo van a ser separados? Si ahorita estamos viviendo en el periodo del trigo y la cizaña que están creciendo juntos, entonces la pregunta es, ¿cuándo van a ser separados? ¿Cuándo va a ser esa separación? Para eso tenemos que repasar el versículo 39 y el versículo 40, que dice esto. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora aquí tenemos esta frase, hermanos, que tenemos que entenderla claramente. Aquí dice que la siega es el fin del siglo. La siega, y luego el 40 dice, así será en el fin de este siglo. Normalmente, ¿verdad?, entendemos esta parábola, o por lo menos a lo mejor hay ese concepto, ¿verdad?, que esta parábola se va a cumplir cuando Cristo regrese por segunda vez. Y entonces en ese tiempo es cuando Cristo va a separar el trigo y la cizaña, los buenos y los malos. Porque básicamente, ¿verdad?, aquí vemos esta frase que dice la siega es el fin del siglo. Así será en el fin de este siglo. Entonces vamos a ver, hermanos, que esa frase tenemos que entenderla. Vamos a ver que esa frase no está hablando de el último momento cuando Cristo regrese por segunda vez y separe al trigo y la cizaña. A veces pensamos de esa manera, a veces pensamos que el cumplimiento de Mateo 13 del trigo y la cizaña se va a realizar cuando Cristo regrese por segunda vez y separe, ¿verdad?, los buenos y los malos. Pero vamos a ver, hermanos, que ese no es el caso. Vamos a ver que esa frase, la siega es el fin del siglo, y así será el fin de este siglo, está hablando de una etapa, no un momento final, sino más bien en un periodo de tiempo. Les digo esto porque tenemos que entender esta parábola en su contexto y tenemos que verla en la manera que Dios nos la ha dado. En la naturaleza, hermanos, vemos que hay un tiempo para sembrar la semilla. Eso toma tiempo. Las personas que conocen el campo, ustedes van a reconocer esto y van a confirmar esto, que cuando se siembra la semilla toma tiempo de estar sembrando la semilla. Después viene el tiempo en el cual la semilla está creciendo. Entonces viene un periodo de tiempo de crecimiento. Ese es otro tiempo que toma tiempo, crecer, crecimiento. Y finalmente viene la última etapa que viene siendo la cosecha. La cosecha. Ahora, la cosecha también toma tiempo. No es una cosa que sucede en un día o en un momento. No. Vamos a ver que la cosecha es un periodo de tiempo.
Y cuando la Biblia está diciendo que así será en el fin de este siglo, la siega es el fin de este siglo, está hablando de esa última etapa que se conoce como la cosecha. No el último momento, cuando Cristo regresa y separa el trigo y la cizaña, sino más bien vamos a ver que es un periodo de tiempo. Y durante ese periodo de tiempo vamos a ver que se van a cosechar primeros frutos y después segundos frutos. ¿Ok? Entonces les digo esto, hermanos, para que podamos entender claramente esto. Un ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Dice esto: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, hermano, les explico esta referencia porque esta frase que se encuentra aquí en Hebreos capítulo 9 es la misma frase que se encuentra en Mateo capítulo 13. Ahora, si ustedes la ven en versión de inglés, en inglés, si comparan lo que está escrito en Mateo 13 con Hebreos capítulo 9, van a encontrar la frase end of the world, que básicamente dice en el fin del mundo o en el fin del siglo. Esa es la misma frase que se encuentra en Mateo 13 y en Hebreos capítulo 9. En otras palabras, hermanos, está hablando de una etapa, está hablando de un tiempo en particular. Aquí en Hebreos capítulo 9, nosotros como adventistas entendemos que estos versículos tienen que ver con el tiempo cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y Él empezó se inició la etapa del juicio investigador de los muertos. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y aquí la Biblia lo pone de esta manera. Dice, pero ahora en la consumación de los siglos. Noten lo que dice la frase. Pero ahora en la consumación de los siglos. No está hablando al punto final o al último momento, sino más bien está hablando de una etapa que nosotros como adventistas sabemos que representa la etapa de 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la etapa final, esa es la etapa del juicio, ¿verdad? Que Dios pasa del lugar santo al lugar santísimo, del año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Entonces aquí dice, pero ahora en la consumación de los siglos, esa frase, muy interesante, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si ustedes la comparan en inglés, van a encontrar la frase que dice end of the world. Así dice en inglés, end of the world, dice el fin del mundo. En ambos lugares, en Mateo como en el libro de Hebreos, mostrándonos que no es el momento final, el punto final de la historia de esta tierra, sino más bien mostrándonos una etapa final. Por eso les digo, hermanos, la cosecha o la última parte de la parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con la cosecha. Y la cosecha es un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos el periodo que se sembró la semilla, el periodo cuando está creciendo el trigo y la cizaña, y finalmente tenemos el periodo de la cosecha. ¿Ok? Entonces compárenla con la versión King James en inglés.
especialmente el versículo 39 y el versículo 40 de Mateo capítulo 13. Compárenlo con Hebreos capítulo 9, versículo 24 en adelante, y van a ver que en inglés se usa esa misma frase, end of the world. No está significando, no dice que es el último día, simplemente está hablando de un periodo de tiempo. Entonces vamos a ver, hermanos, que esa frase, la ciega es el fin del siglo, y así será en el fin de este siglo, no está hablando del último momento cuando Cristo regrese y separe el trigo y la cizaña. No. Vamos a ver que primeramente Dios va a purificar a la iglesia adventista del séptimo día. De allí es donde van a salir los primeros frutos. Voy a usar esto. Vamos a ver que primero la iglesia adventista va a ser purificada y de ahí van a salir los primeros frutos. Después que sean cosechados los primeros frutos, entonces ellos, los 144,000, salen al mundo a predicar y es cuando salen la gran multitud, los segundos frutos. Y esto toma lugar, hermanos, en la etapa final, en lo que viene siendo la cosecha. Entonces la cosecha es un periodo de tiempo, no es un evento final, sino más bien es un periodo de tiempo. Y para eso les voy a dar algunas referencias para que nosotros podamos entender claramente lo que significa esto. Por ejemplo, les voy a leer esta referencia para que quede bien claro. Se las voy a leer, se encuentra en Palabra de Vida del Gran Maestro, la página, noten lo que dice esto, la página 50. Dice, el hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Una referencia sumamente importante, hermanos, que nos dice, aquí el Espíritu de Profecía nos está diciendo, la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Noten lo que dice la hermana White. La cosecha es el fin del tiempo de la gracia. En otras palabras, no es el momento cuando Cristo regresa por segunda vez, sino más bien es el tiempo, es un periodo de tiempo. ¿Okay? Es un periodo de tiempo. Noten, se lo voy a leer de nuevo para que dice, la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Y vamos a ver esto, hermano, con las referencias que yo les voy a explicar ahorita. Vamos a ver que primeramente Dios va a cosechar a los primeros frutos de la iglesia adventista del séptimo día. Y después que consiga los primeros frutos, los 144,000 predican el evangelio y de resultado salen los segundos frutos. Por lo tanto, en la cosecha o en el periodo de la cosecha, es un periodo de tiempo en que se cosechan primeros frutos y después segundos frutos. Y entonces se cierra la gracia. Cuando se cierra la gracia, empiezan a caer las 7 postreras plagas, y es entonces, después que caen las 7 postreras plagas, es entonces cuando Cristo regresa por segunda vez. Por eso, como les dije, hermanos, esta parábola donde dice ahí la ciega es el fin del siglo, y así será en el fin de este siglo, no está hablando del último día cuando Cristo regresa por segunda vez. No, está hablando de un periodo de tiempo. ¿Okay? De un periodo de tiempo. Ahora les voy a dar referencias para que podamos considerar esto. Por ejemplo, Jeremías 8:20. Jeremías 8:20. Ahí en Jeremías 8, versículo 20 dice esto. Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hermanos, esta referencia es bien clara. Noten lo que dice. Pasó la siega,
terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Los impíos están dando cuenta que ya pasó la siega, ya pasó el verano y sin embargo ellos no encontraron la salvación. ¿Por qué? Como dice la hermana White, se cerró la gracia, se terminó la gracia. Sin embargo, estas personas se encuentran fuera, ¿verdad?, de los que fueron cosechados. Ellos dicen, ya pasó la siega, ya se terminó el verano y nosotros no fuimos salvos. Entonces está hablando de un tiempo, un periodo de tiempo cuando van a ser, la cosecha representa el tiempo cuando pueden encontrar la salvación, pero muchos no la van a encontrar, como lo que vemos aquí en Jeremías 8:20. Vámonos a otra referencia en el libro de Amós. Vamos al libro de Amós, capítulo, esta es una referencia muy conocida también, capítulo 8, versículo 11 y 12, que dice esto: He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que van a haber personas que van a andar buscando la palabra de Dios, pero no la van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque se cerró la gracia. Ya no pudieron encontrar la salvación. Se cerró la gracia. ¿Por qué? Porque fueron cosechados ya los primeros frutos y los segundos frutos. Y cuando se cierra la gracia es el tiempo de las 7 postreras plagas. Y después de las plagas es cuando Cristo regresa. De tal manera que cuando Cristo regresa ya van a estar cosechados los primeros frutos y los segundos frutos. Ya simplemente Cristo viene a recoger a su pueblo. ¿Okay? Pero aquí vemos que durante la cosecha es el tiempo cuando los hombres pueden encontrar la salvación. Después de la cosecha ya no pueden encontrar la salvación porque es el fin del tiempo de gracia. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos. Primeramente, si consideramos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en temas anteriores hemos hablado de que la iglesia va a ser purificada a través de los ángeles. Aquí también lo podemos ver en Mateo 13. Dice, versículo 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, lo primero que hacen en esta parábola es, tienen que recoger primero la cizaña en manojos. Recogen la cizaña, la arrancan y separan los malos, separan la cizaña de entre los buenos. Eso es lo que estamos mirando aquí en Mateo capítulo 13. ¿Ok? Y verdaderamente eso es lo que va a pasar, hermanos, considerando lo que va a pasar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que la cizaña, los malos son quitados, son eliminados de los buenos. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan en Ezequiel 9, cuando la iglesia sea purificada, los ángeles van a matar a la cizaña, a los malos, los quitan. Y los que quedan solamente son los buenos, representados por los 144,000, los que recibieron el sello. Entonces, eso es lo que estamos mirando aquí en esta parábola, hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la obra que sucede en la iglesia, primero la cizaña es arrancada, quitada, ¿verdad? Es quitada. Los ángeles vienen, matan a los impíos y son quitados de entre los buenos. Lo que quedan son el trigo. Ahora, tengan esto en mente, hermanos. Va a ser muy diferente en la obra en el mundo, la obra que se hace en Babilonia, la obra que se hace en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo la cizaña no es quitada de entre los buenos, sino al contrario.
Dios ordena a sus hijos, salid, salid, pueblo mío, de ella. Entonces es lo contrario de lo que estamos mirando aquí en Mateo y en Ezequiel 9. La obra en el mundo, Dios ordena a sus hijos a que salgan. Entonces sus hijos, los de la gran multitud, tienen que salir, se tienen que separar de entre los impíos, de la cizaña, se tienen que separar. Mientras aquí en Ezequiel 9 y en Mateo 13, primero se agarran los manojos de cizaña para ser quemados, se retiran o se separan los impíos de entre los buenos. Les digo esto, hermanos, porque estamos mirando una obra en la iglesia adventista del séptimo día, primeramente donde salen los primeros frutos, y después vemos una obra en el mundo, donde salen la gran multitud. La obra en la iglesia, cuando se lleve a cabo esa separación, los impíos, la cizaña es quitada de entre los justos. Mientras en el mundo los justos tienen que salir de entre los impíos, tienen que salir. Entonces estamos hablando, hermanos, de dos eventos. Un evento en la iglesia adventista del séptimo día y el otro evento en el mundo. Primeros frutos, segundos frutos. Si notamos aquí, hermanos. Y todo esto se lleva a cabo durante el periodo de la cosecha. La última y etapa final en el cual son cosechados los primeros frutos y después son cosechados la gran multitud. Y eso es lo que estamos mirando aquí, hermanos, en Mateo capítulo 13. Les voy a compartir algunas referencias para que ustedes también lo puedan poder ver, ¿verdad? En las escrituras, esta realidad. Por ejemplo, si vamos al libro de Isaías 52, noten lo que dice aquí. Isaías 52, 1 dice esto: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Entonces aquí, hermanos, en Isaías 52, 1, Dios está diciendo, ahora sí, levántate, dice, despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Está hablando de la iglesia, cuando la iglesia finalmente va a ser purificada. Está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Dios le dice, ahora sí, vístete, ahora sí, resplandece, ahora sí, brilla. ¿Por qué? Y aquí da la razón. Dice, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Notaron eso, hermanos? En otras palabras, cuando la iglesia sea purificada, de ese momento en adelante, los que se unan a la iglesia, la gran multitud, todos ellos van a ser convertidos, todos ellos van a ser puros. No es el caso hoy en día, porque hoy en día el diablo está trayendo cizaña a la iglesia. Pero va a llegar el tiempo en la cosecha, en el tiempo de la separación del trigo y la cizaña, cuando Dios va a quitar a la cizaña, los va a quemar, los va a destruir, una profecía de Ezequiel 9, y después, desde ese momento en adelante, todos los que entren a la iglesia van a estar puros y convertidos. Nunca más va a entrar, como dice ahí en Isaías, el incircunciso o el inmundo. ¿Por qué? Porque todos los que se van a unir van a ser puros, van a estar convertidos. Son los que salen de Babilonia. Salid, pueblo mío, de Babilonia. Salen de Babilonia y se unen con los 144,000. Por eso cuando la Biblia dice, cuando los llama a los 144,000 las primicias o primeros frutos, automáticamente surge en nuestras mentes el hecho de que van a haber segundos frutos. Cuando siempre vemos que, ¿verdad? En una carrera de carros o carrera, ¿verdad? Cuando dice, él llegó primero. Entonces, obviamente, uno quiere saber, ¿y quién llegó segundo y tercero? ¿Verdad? Pero en este caso, cuando dice primero, nos está dando la verdad de que van a haber segundos.
Primeros frutos, segundos frutos, la gran multitud. Les voy a leer otra referencia. También esta referencia la encontramos es un libro que casi no se lee mucho, pero tiene un mensaje para nosotros, el libro de Nahum. El libro de Nahum, vamos a ver el libro de Nahum, capítulo 1 y el versículo 15 dice esto. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Básicamente nos muestra lo mismo que nos muestra Isaías 52:1. Dice que va a llegar el tiempo cuando la iglesia no va a recibir a pecadores, no va a recibir a personas inmundas, sino que va a estar limpia y pura. También si leemos en el libro Profetas y Reyes, otra referencia muy conocida, la referencia esta, la página 535, Profetas y Reyes dice, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Noten esto, hermanos, va a llegar el tiempo cuando la iglesia va a estar limpia y pura y va a salir al mundo vencedora y va a vencer, va a conquistar, va a cumplir las órdenes que Dios le ha dado a la iglesia de predicar el evangelio. Hoy, en este momento, no podemos hacer o terminar esa obra. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay trigo y cizaña. La iglesia no ha llegado a su estado puro y limpio y fuerte y poderosa. ¿Por qué? Porque hay cizaña. Pero va a llegar el tiempo durante la cosecha cuando Dios va a enviar a sus ángeles y van a separar a los enemigos, van a separar a la cizaña de la iglesia, los va a separar y van a dejar solamente los puros, ¿verdad? El trigo. Y son ellos que van a recibir el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Viene la gran multitud. Primeros frutos y segundos frutos. Eso es lo que hemos estado leyendo, hermanos, aquí en la Biblia y en los escritos de la hermana White. Otra referencia la encontramos en Isaías 66. Esta referencia también es muy conocida. Isaías 66 del versículo 15 al 20, que dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Hermanos, definitivamente aquí nos está diciendo el tiempo del fuerte pregón. El tiempo cuando Dios va a purificar a su iglesia y los envía a todo el mundo a que prediquen el evangelio, a que publiquen su gloria a las costas lejanas, a lugares donde nunca han recibido el mensaje, pero los manda con poder, los manda con el poder del Espíritu Santo, los manda con el poder y su presencia, ¿verdad?
Y es el tiempo cuando la gran multitud sale de todo el mundo, sale y se une a la iglesia purificada. Dice el último versículo, dice, la manera que, dice, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque ya son limpios, ya son puros. Entonces todos los que se unan a la iglesia pura van a ser limpios también, no va a haber ningún pecador. Todos van a estar convertidos. Y por eso les digo, hermanos, aquí en Mateo capítulo 13 nos está hablando del tiempo de la cosecha. La cosecha es el tiempo cuando se cosechan los primeros frutos de la iglesia adventista y después los segundos frutos que vienen del mundo. ¿Okay? Ahora, se los voy a explicar de esta manera. Si vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14, vamos a leer del versículo 14 hasta el 20 y vamos a ver esta verdad, primeros frutos y los segundos frutos, de acuerdo a la cosecha de Mateo capítulo 13, de acuerdo a esa parábola del trigo y la cizaña. Noten lo que dice aquí. Capítulo 14 de Apocalipsis, empezando el 14 al 20, dice: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí, hermanos, en Apocalipsis 14 tenemos la verdad que les he querido compartir, el hecho de que vamos a tener primeros frutos y segundos frutos. Ahora, en este caso, hermanos, yo los invito a que comparen especialmente el versículo 18 con la versión de inglés, porque lamentablemente en el versículo 18 en la traducción no es correcta lo que encontramos en español y lo que encontramos en inglés. Entonces yo los invito a que busquen en la versión de inglés, busquen en la versión King James y comparen este texto o estos versículos con la versión en inglés. Pero de todos modos yo se los voy a explicar para que ustedes tengan lo que está queriendo decir aquí la palabra de Dios. En primer lugar, dice que vino, versículo 14, miré aquí uno en una nube blanca, y dice sobre la nube uno sentado al semejante del Hijo del Hombre. Estamos mirando que en esta nube viene Cristo. Y Cristo tiene una hoz aguda. Versículo 15 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Entonces aquí tenemos a Cristo, que está sentado en la nube, con una hoz. Entonces el ángel le dice: porque es tiempo de cegar. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces cuando Cristo mete la hoz,
Él está cosechando, está cegando, cosechando a los primeros frutos, a los 144,000. Cristo mismo hace esa obra. Ahora noten el versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Entonces, después que Cristo mete su hoz y cosecha los primeros frutos, acuérdense también que los primeros frutos son los primeros que son cosechados, es la porción especial, es la porción que le corresponde a Dios. Siempre es la porción más importante. Ustedes se acuerdan cuando los hijos de Israel, los israelitas, iban a cosechar. Antes de cosechar todo su campo tenían que agarrar un manojo. Eran las primicias y esas primicias se las tenían que presentar al sacerdote y el sacerdote se las presentaba a Dios como una ofrenda. Por eso les llamaban las primicias. Después que se hacía ese acto, entonces se podía cosechar el resto del campo. Entonces, cuando dice la Biblia que son primicias, primeros frutos, está hablando de esa porción especial que le corresponde a Dios. Eso es la razón que vemos aquí, que Cristo está metiendo su hoz y cosecha a los primeros frutos. Después del versículo 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Entonces aquí tenemos a un ángel que también tiene una hoz, ¿verdad? Y el 18 dice, ahora este versículo, hermanos, el versículo 18 y el versículo 19, es bien importante que lo comparen con la versión en inglés. Es muy importante porque aquí, por la traducción, puede cambiar el entendimiento o el concepto, ¿verdad?, que se quiere decir. Por eso, compárenla con en inglés. En inglés es muy claro. En español, lamentablemente, ¿verdad?, no está tan claro. Y por eso viene a veces confusión. Pero en el versículo 18 dice esto. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo. Entonces sale el ángel y le dice el ángel al otro ángel, al que tiene la hoz. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces vemos al ángel que toma su hoz y también ciega la tierra, cosecha, pero esta vez el ángel cosecha a los segundos frutos. Cristo cosecha los primeros frutos. Después viene un ángel y el ángel cosecha a los segundos frutos, como lo estamos leyendo aquí. Dice, y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Entonces aquí tenemos la gran multitud. Ahora noten el versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Ahora, aquí tenemos la tercera, tenemos la tercera vez que se mete la hoz aguda. Ahora tengan esto en mente, hermanos, por eso les digo, vayan a la versión de inglés para que ustedes lo puedan ver. Son 3 veces que se mete la hoz. 3 veces, hermanos. La primera vez es hecha por Cristo, que cosecha a los primeros frutos. La segunda vez es por el ángel, que cosecha a la gran multitud. Y la tercera vez que se puede notar en el versículo 19 es la vez cuando el ángel mete la hoz, pero en este caso es para cosechar, o sea, los impíos, los malos son destruidos. Y por eso les digo, vean la versión en inglés. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. Es como está escrito en español, dice, y echó las uvas. En inglés no dice eso, hermanos. En inglés dice, y echó la viña. Solamente dice la viña, no dice uvas. La palabra uvas fue agregado aquí en español, pero en inglés no la van a encontrar. Dice, echó, aquí en español dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En inglés dice, y echó la viña en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces tenemos esto, hermanos, miren. Si ustedes notan, empezando del versículo 15 en adelante, 3 veces que se mete la hoz. La primera vez es hecha por Cristo, cosechando a los primeros frutos.
La segunda vez lo tenemos en el versículo 18, cuando el ángel mete la hoz y cosecha a la gran multitud. Y la tercera vez, cuando se mete la hoz, es cuando el ángel cosecha, pero la viña. ¿Okay? Entonces, yo les los invito, hermanos, que lo lean en inglés. Se los voy a explicar de esta manera. Y noten esto también muy importante. Solamente el fruto es el que es cosechado. Solamente la fruta madura es lo que es cosechado. Okay. Un ejemplo. Esto es de plástico, ¿verdad? Aquí tenemos un racimo de uvas. Lo que es cosechado básicamente es el fruto. Este es de plástico, este es uno real. Básicamente esto es un racimo de uvas, ¿verdad? Entonces lo que es cosechado solamente son el fruto. Solamente es la fruta. Primeros frutos y después cosechado los segundos frutos. ¿Ok? Después que se cosechan los primeros y segundos frutos, lo que queda, hermanos, es la rama, o lo que la Biblia en inglés dice la viña. Es la rama, ¿verdad? Y todo la planta, pero ya que queda sola, sin fruto, ya no hay fruto. Solamente lo que queda básicamente es la rama. Y a veces, ¿verdad?, van a haber uvas que no se maduraron, que quedan ahí colgando. Entonces, toda esa rama, esa viña, es cortada, como dice ahí, es también cosechada, pero para la destrucción. ¿Qué hace la gente cuando después de quitar las uvas, se comen las uvas? ¿Qué hace la gente usualmente con esta rama? Básicamente la tira a la basura. Es exactamente lo que va a pasar, hermanos. Primeramente, Cristo cosecha los primeros frutos, los 144,000. Después el ángel cosecha a la gran multitud, los segundos frutos. Y después lo que queda es básicamente la rama, la viña, pero queda seca. En otras palabras, queda sin fruto. Entonces, esta parte, la viña, como dice en inglés, dice la viña es lo que es tirado, lo que es desechado, lo que es quemado o lo que es destruido. Y básicamente esto representa a los impíos, representa a las personas impías, representa la fruta que no se maduró, que no logró esa madurez. Básicamente es tirada, es destruida. Y por eso les digo, hermanos, vean y estudien en la versión de inglés. Yo lo voy a poner ahí en el video, la referencia en inglés, para que ustedes lo puedan comparar, que en inglés dice un poco diferente al de español. Pero básicamente eso es lo que tenemos aquí en Apocalipsis 14. Tenemos la cosecha de los primeros frutos, los 144,000, hecha por Cristo mismo. Después tenemos al ángel con una hoz que ciega o que cosecha a la gran multitud. Y finalmente tenemos la parte que corresponde a los impíos, los que no lograron ser cosechados, los que no lograron esa madurez. Entonces, lo que no lograron esa madurez son los impíos. Lo que queda, eso es destruido, como está allí explicado en el versículo 19. Entonces, hermanos, les dejo esta referencia, estudienla, compárenla con la versión en inglés para que ustedes puedan ver esta verdad. Primeros frutos, segundos frutos y finalmente viene la destrucción de los impíos. Entonces, hermanos, aquí tenemos en Mateo capítulo 13 la parábola del trigo y la cizaña. Nosotros nos estamos acercando a ese tiempo de la separación. Nos estamos acercando al tiempo cuando Dios, Cristo, va a venir a la iglesia y va a separar el trigo y la cizaña. Va a separar la cizaña del trigo. Y al trigo dice, pero recoger al trigo en mi granero. Quiere decir que el Dios pone al trigo en un lugar especial. Y vamos a ver que eso es una representación del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos estamos acercando al tiempo cuando la iglesia va a ser libre de toda la cizaña. Ahorita es el tiempo que estamos viviendo, trigo y cizaña están creciendo juntos hasta la cosecha, hasta el tiempo que va a venir esa separación. Ahora les voy a mostrar esto para que les quede un poquito claro.
como les dije, esta parábola no tiene su cumplimiento en el tiempo cuando Cristo regrese. ¿Okay? No es el último momento, sino más bien toma lugar un tiempo antes, Ese es el tiempo de la cosecha. Después de la cosecha, después que los primeros frutos hayan entrado y los segundos frutos se junten con los primeros frutos, es entonces cuando se da este mandato. Noten lo que dice en Apocalipsis 18, versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En otras palabras, hermanos, la gran multitud tiene que salir de Babilonia. Los hijos de Dios tienen que salir de Babilonia. Ya que salgan de Babilonia, se cierra la gracia. Como dice la hermana White, se cierra la gracia, ya no va a haber salvación para nadie. Entonces empieza el periodo de las 7 postreras plagas. Van a estar cayendo sobre todo el mundo. Cuando se terminen de caer las 7 postreras plagas, es entonces cuando Cristo regresa por segunda vez. Entonces el periodo de las plagas es, vamos a decir, después de la cosecha. La iglesia es purificada, los 144,000 salen a predicar el evangelio a todo el mundo, sale la gran multitud. Cuando salgan los segundos frutos, es entonces cuando las plagas empiezan a caer. Aquí empiezan a caer las 7 postreras plagas. Cuando se terminen las 7 plagas, es entonces cuando Cristo regresa por segunda vez. Por eso les digo, hermanos, el tiempo de la cosecha es un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Es un tiempo cuando van a ser cosechados los primeros y segundos frutos. Al final de esa siega o de esa cosecha es cuando caen las 7 postreras plagas y entonces Cristo regresa por segunda vez. Por lo tanto, hermanos, estamos viviendo en un tiempo en la iglesia adventista donde hay trigo y cizaña y estamos creciendo juntos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para no ser parte de la cizaña? ¿Qué tenemos que hacer? Les voy a leer una referencia y con esta referencia termino este estudio. Este tema es un tema, ¿verdad?, conocido, pero como les digo, les dejé las referencias para que las estudien. Les voy a leer Patriarcas y Profetas. La página, primeramente les voy a leer la página 201 y 202 y después les voy a leer la página 207 y 208. Pero noten lo que dice. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, ahorita? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros para no ser parte de esa cizaña? ¿O qué debemos de hacer para ser partes del trigo y poder recibir el sello de Dios y poder ser cosechados y ser parte de las primicias, de los primeros frutos? Pues en primer lugar, hermanos, para poder ser cosechados tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que madurar, ser cristianos maduros, porque solamente los cristianos maduros van a ser cosechados. Así como la parábola nos está relatando algo en la naturaleza nos muestra que la fruta tiene que madurar. La que no madura es desechada, no sirve para nada, pero solamente el fruto maduro es lo que es cortado y cosechado. Noten lo que dice esta referencia. Está hablando de Jacob y un principio importante que encontramos en la vida de Jacob. Dice, página 201 y 202, Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de la audiencia con Dios,
cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que aprender. En primer lugar, tenemos que aprender a tener fe. Dice, este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Nos da la historia de Jacob. La manera que Jacob pudo vencer fue porque él tuvo una fe fuerte, poderosa, no se dejó vencer, él prevaleció, luchó y dijo, no te voy a soltar al ángel que estaba luchando, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces aquí tenemos que él perseveró en oración y en fe. Es algo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que hacer. Ahora, la otra parte que me gusta de esta referencia es esta. Dice, son las victorias. Noten lo que dice. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo, del cristiano, no son las que se ganan mediante el talento, la educación, las riquezas o el favor de los hombres. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía. Sino son las victorias que se alcanzan en la cámara de la audiencia con Dios. Cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Hermanos, lo que tenemos que estar haciendo hoy en día, y para lograr tener esas victorias en la vida, tener la victoria sobre el pecado, sobre los ídolos, sobre la mundanalidad, sobre cualquier otra cosa, tenemos que hacer algo. Y las victorias se encuentran, como dice aquí, en la cámara de la audiencia con Dios. En otras palabras, hermanos, antes que salgamos de la casa y confrontemos al mundo, las tentaciones y lo que el diablo va a poner en nuestros caminos, tenemos que tener un encuentro con nuestro Señor en la cámara, como dice aquí, en la cámara de la audiencia con Dios, en el closet, en el lugar, ¿verdad?, que nosotros tenemos para tener un encuentro con el Señor. Dice que allí es donde se ganan las mayores victorias del cristiano. Es cuando uno está luchando con el Señor, cuando uno está orando, cuando uno le está diciendo, Padre, aquí estoy, ayúdame, dame la fuerza para vencer este pecado, dame la fuerza para vencer esta debilidad, ayúdame a tener la victoria. Es cuando uno recibe la gracia y el poder de Dios que nos capacita poder salir y tener una victoria en todas las cosas de la vida, del pecados, del mundo, lo que sea. Perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos. Las grandes victorias del cristiano se encuentran en la presencia de Dios. Allí es donde uno encuentra la victoria sobre cualquier pecado, sobre cualquier situación. El problema es que muchos de nosotros no oramos y no estudiamos, no escuchamos la voz de Dios. Entonces salimos del hogar o nos confrontamos con la vida vacíos, sin el poder, sin la presencia de Dios. Y por lo tanto, ¿verdad?, se manifiesta en nuestras vidas la debilidad, falta de consagración, falta de santidad, se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros rostros, en nuestros semblantes, ¿verdad? Se manifiesta con una actitud mala, negativa y todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque no hemos estado en comunión con nuestro Dios en la cámara. Me encanta esta referencia, dice, en la cámara de la audiencia con Dios. Es en el closet, es en el lugar que uno tiene para estudiar y tener una comunión con el Señor. Allí es donde se encuentran las victorias. Si no estamos haciendo eso, hermanos, yo los invito a que empecemos a dedicar tiempo con el Señor. Individualmente, personalmente, cada uno dedicar tiempo con el Señor. Y de allí es donde vamos a encontrar las grandes victorias. La página 707 y 708 dice esto. Está hablando de las personas que van a ser elegidas. El concepto es esto. La verdad es esta. ¿Quiénes van a ser elegidos? ¿Quiénes van a componer a los 144,000? ¿Quiénes van a componer o van a participar del trigo, de los salvos, de las personas que van a encontrar la salvación? ¿Quiénes son?
¿Qué características tienen? Dice esta referencia: es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las escrituras y huya la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Hermanos, aquí nos da los pasos que debemos de tomar para encontrar la salvación. Dice que van a ser elegidos los que labren su propia salvación con temor y temblor. Son los que se pongan la armadura y peleen la batalla de la fe. Son los que estén velando en oración y escudriñen las escrituras. Son los que huyan de la tentación. Y dice que son los pasos que nosotros debemos de tomar. Y cuando cumplamos con esas condiciones, entonces dice que los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Entonces, hermanos, la salvación de nuestras vidas está en nuestras manos. Nosotros vamos a decidir si queremos someternos a la voluntad de Dios y cumplir con las condiciones que Él nos ha dado para que encontremos la salvación. Que básicamente, como dice la hermana White, es tener la armadura de Dios, pelear la batalla de la fe, escudriñar las escrituras, orar, ¿verdad? Separarnos del pecado, obedecer. Esas son las obras que Dios quiere que nosotros estemos haciendo hoy en día. Y si cumplimos con esas condiciones, entonces Dios promete que nos va a salvar. Dios promete que vamos a ser parte de ese pueblo. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, como dice la hermana White, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser o para estar entre o ser parte de los 144,000. Y por eso les digo, hermanos, ese es el mensaje que tenemos aquí. En Mateo 13, de la parábola del trigo y la cizaña, estamos viviendo en un tiempo en que el trigo y la cizaña están creciendo juntos, pero hermanos, nosotros podemos decidir si vamos a hacer trigo o vamos a hacer cizaña. Nosotros decidimos. ¿Queremos obedecer al Señor, ser fiel al Señor, o queremos participar del mundo y de los pecados y de la iniquidad? La salvación está en nuestras manos, hermanos. Yo los invito a que escojamos lo correcto, lo justo y lo que Dios tiene para nosotros. Él nos quiere salvar y Él quiere cosecharnos. Él quiere venir y cosechar. Quiere abrazar, quiere juntar a sus hijos. Quiere juntar a sus hijos, a los 144,000. Él mismo va a venir, ¿verdad? Quiere. Y dice, yo los voy a juntar. Hermanos, yo pienso que ustedes como yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero que Cristo venga y me abrace, por así decirlo, y que diga, ven conmigo, yo los voy a juntar, ¿verdad? Y eso es lo que representa cuando Él va a meter la hoz. Yo los voy a juntar para mí, los voy a cosechar el fruto maduro. Y eso es lo que Dios está a punto de hacer con la iglesia, con los 144,000 y después con la gran multitud. Y por eso, hermanos, ahorita estamos viviendo en el tiempo en que están creciendo el trigo y la cizaña y nos estamos acercando rápidamente al tiempo de la cosecha. Nos estamos aproximando rápidamente a ese tiempo. Y es mi oración que todos nosotros podamos, como dice la referencia, cumplir con las condiciones para que entonces podamos encontrarnos con los fieles cuando Cristo venga, ¿verdad? Y nos podamos estar juntos con la gran multitud y poder entonces ir con nuestro Salvador. Que Dios los bendiga, hermanos. Estudien las referencias que les he dado, compárenlas con la versión en inglés, la versión King James. Comparen las referencias, pero básicamente la frase que se encuentra en el versículo 39 y 40, donde dice, así será en el fin de este siglo, la ciega es el fin del siglo, no es la segunda venida de Cristo, sino más bien es un periodo de tiempo. ¿Okay? Es un periodo de tiempo
donde se cosechan los primeros frutos, segundos frutos, y entonces es cuando Cristo va a regresar. Y el periodo de la cosecha en la iglesia, hermanos, se aproxima rápidamente. Y Dios quiere que nosotros estemos entre los fieles y entre los justos. Y es mi oración, hermanos, que podamos luchar, ser fieles para que podamos lograr ser y estar parte y tomar parte de esos fieles. Que Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este estudio que nos has mostrado, Padre, lo cercas que estamos para esa cosecha. Padre, bendícenos para que podamos ser maduros. Ayúdanos, Padre, queremos ser encontrados entre los fieles, que podamos tener parte en tu reino. Bendice a toda persona que va a ver este video. Ayúdale para que pueda comprender esta verdad y danos la fuerza para que podamos perseverar hasta el fin y así poder lograr la salvación. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, es mi oración y mi petición. Amén.